La suerte de la fea, el podcast, con Angélica Vale. Bienvenidos, ya estamos iniciando un nuevo episodio de La Suerte de la Fea. Oigan, muchísimas gracias para todos aquellos que se han unido a este podcast, les damos la bienvenida y por supuesto que como siempre es un gusto presentarles a la protagonista, a quien nos hizo suspirar, nos hizo entristecernos, nos hizo enloquecer y ella es Angeliquita Vale. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muy feliz de poder seguir hablando de esta telenovela que verdaderamente, bueno, para mí significa muchísimo en mi vida. Pues, Angélica, fíjate que en el episodio anterior hicimos, ¿no? Nos contaste prácticamente, pues, todo lo que fue el proceso de cómo llegaste a la FEA, la selección de la gente que estuvo trabajando en este proyecto. Conocimos ampliamente de esta situación, pero cuando vimos la primera escena, Angélica Vale, ya con este personaje, y de verdad vemos a este microbús, que es el sistema de transporte que tenemos en México, y vemos descender a la fea, ahí empezó toda la emoción y ahí empezó toda la magia y ahí empezó todo, absolutamente todo. ¿Cómo fue hacer esto, Angélica? Ay, fue una escena muy tardada de hacer. Bueno, primero porque además hacíamos afuera de Conceptos era Televisa Santa Fe y dentro de Conceptos era en Televisa San Ángel. Entonces se hicieron días separados, momentos separados, nada que ver. Y me acuerdo que primero hicimos lo de adentro, creo. Primero hicimos donde se abre el elevador y entran mis pies. Y era todo con el Steadicam, que es una cámara que traen cargando y te van como siguiendo. Híjole, y nosotros decíamos porque sabíamos que en Betty la Fea lo habían hecho, creo que por falta de presupuesto lo hicieron así, con una sola cámara. Y nosotros decíamos, ellos por falta de presupuesto lo tuvieron que hacer así, y nosotros tratando de hacer esto otra vez, y nos está costando el doble de trabajo que si tuviéramos las 3 cámaras normales de foro, 4 cámaras normales de foro. Ay, sí, no sabes el trabajo que cuestan esas escenas. Y luego, escenas con coches, no digas tú con microbús, es bien tardado porque tiene que llegar el coche exactamente a una marca y si no llega, lo tienes que volver a hacer. Entonces decía, qué manera de empezar esta telenovela con pura escena difícil, qué flojera, porque tiene un poco de flojera. Las otras escenas son como más fáciles, pero además tienes el peso encima de que estás haciendo las primeras escenas de la telenovela. Nunca se empieza normalmente grabando por las primeras escenas, digo, los primeros capítulos sí, pero no la primera escena de la telenovela. Me acuerdo que el primer llamado que yo tuve fue con el cuartel en el baño, que era cuando conocían a la fea, que se conocían en el cuartel, pero ya eran un poquito más amigas. Esa fue de las primeras escenas que hicimos. Y ya hacer esta, pues sabes que estás haciendo como la entrada de la telenovela y es como, o sea, los primeros capítulos y sí da más nervio. Y yo creo que por eso también se nos cuatrapió un poquito más el asunto, pero sí era una escena difícil, no me podía ver, se tenían que ver mis pies, tenía que llegar a yo marcas exactas donde la luz diera lo que tenía que dar, hasta que ya se abre la puerta de la oficina y ya descubrimos a Leti en todo su esplendor. Oye, yo, cuando yo vi esa escena, ¿no? Que bajaste de la micro y todo, yo decía, a ver, bueno, sí, o sea, la fea pues ya se bajó del micro. ¿Alguna vez, por alguna razón, tú te has subido a una micro y has pagado así tu pasaje y todo? Nunca he viajado en micro, qué vergüenza. Nunca. O sea que sí me falta, como decimos en México, un bañito de pueblo, porque de verdad, ahí sí se sufre, ahí sí se sufre. Ahí sí se sufre. Nunca me he subido a una micro, al metro sí, pero a ¿En una serio? micro, sí, al metro sí. ¿Por qué? ¿A dónde fuiste? Bueno, estaba yo muy chava, pero al metro sí lo llegué a usar. ¿Y no te conocieron? Así de, Angélica Vale. ¿En No, serio? no, nada que ver, nadie me peló, nadie me volteó a Mira. ver, iba bastante camuflajeada, yo creo. No, tampoco, no iba camuflajeada, pero me subí con mis amigas, todo tranquilo. ¡Qué padre! ¿Y cómo fue esta experiencia ahora sí de subirte a una micro? Ah, no, pero espérame, lo que pasa es que no era la primera vez que me subí a una micro. A ver, o sea, digo, nunca lo he hecho para yo, Angélica Vale, tener que llegar a algún lugar. Pero no era la primera vez que me subí a una micro. Acuérdate que yo siempre he salido de pobre. Entonces, Cierto, es verdad.
tanto en Soñadoras como en Amigas y Rivales, pues imagínate, hasta Chalco me tocó ir a grabar. Y yo me acuerdo en Soñadoras, aparte con los tacones, bajabas del Con los micro. tacones bajaba del micro. Que oye, que por cierto, por culpa de Jaime Camil ser tan alto, fue que la Leti usó tacones, porque lo de original era que no usara yo tacones para no verme tan, pues un poco más estilizada, que decían que el tacón te estiliza. Y por eso agarré esos zapatos que son de Nerd de 1990, que todavía tengo, por cierto, porque son míos. Sí, son míos. Esos eran míos de mí, que yo me compré en 1990 de Nerd. Wow. Y entonces los usé para la fea, pero los usé con ese taconazo, porque Jaime es altísimo. Sí. Entonces no había forma de que la cámara nos captara los dos en escenas románticas si no traía yo el tacón. Y Qué entonces cansado, ¿no? Aparte. sí, fue bastante cansado, aunque los zapatos eran bastante cómodos, ¿eh? No me puedo quejar, siguen siendo cómodos, no me puedo quejar, pero están como, como reliquia, aquí los tengo en mi casa de reliquia, literal. Ya después los subastamos. Imagínate nada más los zapatos originales de la fea. Imagínate. Eso estaría buenísimo. Y entonces, ya digo, ya teniendo la experiencia de la micro y todo, cuando entras, a mí me dio mucho coraje porque ya ves que el policía, pues cuando llegan las modelos, así como que muy coqueto y todo el rollo. Y cuando llegas tú, ¿por qué te pones esa cara tan desagradable y así? A mí me dio mucho coraje. Ay, no, la verdad es que, bueno, sí. Ese personaje creo que era de los más odiados, ¿no? Porque era bastante pesadín, era bastante pesado ese personaje, porque obviamente, pues sí, estaba acostumbrado a las modelos y de pronto ver a una bigotona que va a entrar ahí, como que no venía al caso. Además, creo que Eric Huecha, que fue el que lo hizo, un Ajá. adorado, lindo, pero ¿sabes cuál era el problema siempre de esas escenas? ¿Cuál? El perro. No sabes qué perro más sangrón nos tocó. Era horrible porque además le tocaban muchas escenas con los niños, ya después les tocaba escena con los niños, y era un desastre el perro, ese sí se te abalanzaba para morderte, súper agresivo el O sea, no perro, jugaba. no jugaba, no era juego, es más, hay un blooper con Julio Manino que lo agarró el perro a mordidas, o sea, el perro se ponía muy nervioso con los gritos y todo, y nosotros que casi no gritábamos. Pero bueno, en esa escena todavía no estaba el perro, gracias a Dios. Pero sí, llegaba a conceptos y ¿sabes qué me gustó mucho? Creo que, y me ayudaba también, como para darme un poco más de valor, el hecho de estar con una guapérrima como Patti Navidad al lado y que la otra así en minifalda y enseñando el escote y todo, y el otro así con cara de, pero te voy a demostrar cómo soy más inteligente que tú, ¿no? O sea, Claro. de esas eran las partes que yo me agarraba de Angélica para hacer Leti un poquito más valiente ante esas situaciones, ¿no? Porque como eran cosas que yo ya había pasado, no el hecho de que me criticaran toda la vida, porque era hija de, por no tener el aspecto de protagonista que debería tener una protagonista. Yo decía, sí, pero tengo talento, dame chance y te lo demuestro, ¿no? Entonces, esas escenas con Patty eran muy divertidas para mí, porque era como, espérame, te voy a mostrar que yo sí puedo hacer cuentas, pero tú no. Oye, y entonces cuando entregas el currículum, ¿no? Y empiezan a revisar y todo, es como cuando, por ejemplo, haces un casting y dices, tengo el talento para hacerlo, porque soy Angélica Vale, porque soy talentosa, pero como no cubro con las expectativas físicas, igual y no me dan el trabajo, aunque sé que lo puedo hacer. ¿Fue algo parecido con lo que ocurrió ahí que le dan el trabajo primerito a esta Patti? Pues sí, un poco, porque acuérdate que mi primera vez que yo voy a audicionar, a mí me dicen que no, que muchas gracias. Me dicen, no vas a hacer la fea porque pues estás en la parodia y te tienes que salir de la parodia Sí. para hacer la fea. Y no, bueno, lo primero que me dicen es, no sabemos si queremos una actriz famosa o no. Entonces ahora resulta que por tener la trayectoria que tenía, quizá el personaje no era mío, Wow. sino que Fernando Gaitán lo tenía que aprobar y pues Fernando Gaitán me aprobó a mí, gracias a Dios, pero sí, fue exactamente igual lo que pasó en el primer capítulo, lo que pasó en mi primera experiencia con la fea. Wow, qué interesante, porque además, y bien, o sea, yo siempre he escuchado que tú comentas y dices, es que yo me identificaba mucho con Leti, yo me identificaba mucho, sí,
pero ahora que vemos esta, de las primeras escenas que salen en la novela, justamente pasa lo que tú dices. Exactamente tal cual. Ahora resulta que pues tengo talento, sí, sí sé mis capacidades, pero no me quieren simplemente por no tener el físico que ellos estaban esperando, ¿no? Exactamente, Y, exactamente. y sabes a mí que me dio mucha tristeza también, cuando llegas a tu casa y que ya conocemos la casa de Leti, que además, wow, pues se hizo todo un icono, y llegas con esta desilusión de decir, otra vez me volvió a pasar lo mismo. Y creo que mi mamá, creo que el haber hecho esas escenas con mi mamá era como la venganza del Jedi, porque, porque tantas veces llegué triste a mi casa de verdad, porque no me daban el papel o porque no salían las cosas como yo pensaba. Y mi mamá tantas veces me tuvo que consolar. En serio. Sí, que esas escenas siempre fueron bien bonitas con mi mamá porque era como recordar esos momentos y darte cuenta el gran momento que estábamos viviendo en ese, o sea, en esa etapa, ¿no? Que ya estábamos festejando mi protagónico y que por eso mi mamá dice que sí a la telenovela. Mi mamá le hablan primero para ser la mamá de la fea. Es como yo llego a la audición, porque Ajá. mi mamá le hablan, llega a ser la fea y le dice a Rosy, oye, ¿y mi hija para la fea? O sea, dice, ¿tú crees que quiera? Uno está muy contenta en la parodia, dice, sí, pero esto es un protagónico, o sea, ¿por qué no le hablan? Dice, lo voy a checar con Televisa. Entonces van y lo checan con los jefes dicen que sí, y es cuando me hablan a mí para la audición. Pero mi mamá es la primera que llega a ser la mamá de la fea. Y obviamente, quedándome yo con la fea, pues dicen, obviamente, que la mamá sea pues la mamá en la vida real, cosa Claro. que nunca nos había pasado a mi mamá y a mí en televisión, nunca habíamos hecho madre e hija, bueno sí, en una telenovela que se llamó El hogar que yo robé, que yo tenía como 5 años, o sea, imagínate, pero de ahí en fuera nunca habíamos trabajado juntas como madre e hija, hicieron el personaje de mi mamá, de doña Julietita, un poquito más grande, porque obviamente lo iba a ser mi mamá, Ajá. y la idea de que mi mamá fuera fea, se le ocurrió a mi mamá, porque dijo, a ver, espérate, José José es guapo, José José, o sea, ¿por qué nació nuestra hija así de fea si José José es guapo? Dijo, no, yo me voy a poner de fea. Entonces decidió hacerse el mismo look y la ceja y el bigotito. ¡Ay! Una cosa que se me olvidó en el episodio pasado. ¿Se acuerdan que tenía como una bolita en la nariz, Leti? Ujú. Sí, sí, sí. En los primeros capítulos tenía una bolita en la nariz. Cuando lleguemos a ese capítulo, se los voy a dejar de tarea. Les voy a contar qué fue lo que pasó con el boludito en la nariz de Leti y por qué no volvió a aparecer nunca en cámara. Anda, sí, porque sí es cierto. Fíjate que ahora, por ejemplo, ya recapitulando, sí es verdad, tenías aquí como una jorobita en esa parte, pero también lo tenía tu mami. A las dos nos lo pusieron y a Sí. las dos nos lo quitaron. Ah, mira. Pero Bueno, esa es una de las cosas que se van a poder enterar si siguen escuchando este podcast. pues los invitamos a que lo sigan haciendo. Bueno, y ya después, cuando te llaman para decirte, tienes que venir a la entrevista, por la razón que haya sido, o sea, yo creo que a muchos nos dio gusto, porque sí fue así Ay, como de, ¡ah! Tiene la esperanza del trabajo, ¿no? la verdad es que cuando estás grabando la novela, aunque ya leíste el capítulo, bueno, es lo que yo hago, aunque ya sé lo que viene, ya sé lo que va a pasar, yo trato de sorprenderme, obviamente es actuación, pero trato de que de verdad me sorprenda y de verdad me emocione como si no supiera que me van a llamar para poder emocionar al público, ¿no? Siento que si de verdad me hago yo la sorprendida y de verdad digo, ay, me hablaron, o sea, y de verdad me la creo que me están hablando de mi trabajo. Creo que es cuando llegas a emocionar al público como actor. No sé, es mi técnica. Y sí me acuerdo haberme emocionado muchísimo, como cuando me hablaron para decirme, eres la fea. Sí me emocioné igual, sí me emocioné igual. Aunque es muy difícil a veces porque no vas grabando, insisto, cronológicamente. O Ujú. sea, primero te digo que las primeras escenas que hice fue con el cuartel en la oficina, que ya es como el capítulo 5, algo así, o 6, o sea, ya cuando ya se fueron a comer y todo eso, o sea, ya estás en otro capítulo. Y luego tuve que volver a los primeros capítulos, que es cuando don Fernando la contrata, porque Jaime llegó una semana después. Entonces es más complicado entonces todavía, porque pues como tú dices, ya vas en otro mood, tú ya estás en otra cosa y de repente regrésate a lo que dejamos pendiente.
si necesitas ser una buena actriz para poder lograr eso, porque pues ir y regresar y estar en todos lados, no tan fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una persona que es la persona de continuidad, que hay que agradecerle muchísimo, porque no solamente te checa tu vestuario, sino llegas a tener alguna duda del personaje y ella te puede ayudar, o esa persona, a veces son hombres, ¿verdad? Te pueden ayudar mucho. Dicen, a ver, ven, vamos a checarlo. Y entonces, porque hay veces que te pierdes y dices, oye, espérate, ¿de dónde vengo ahorita? Se supone que vengo de mi casa o vengo de la oficina, o sea, a ver, Sí. ven, vamos a checarlo. Entonces ya con el libreto te vas para atrás y dices, ah, ya me acordé, sí, cierto, es que no hemos grabado esa escena o es que se me había olvidado lo que sea. Pero la gente de continuidad es gente súper decisiva a veces para un actor en una telenovela. Wow. Oye, y ¿tú te acuerdas en la novela el momento exacto en el que como que dices, "Ah, mi jefe", así como que empezaste a soñar con él? ¿Sí te acuerdas cómo fue? Pues me acuerdo que Leti se roba una foto de él chiquita, así tamaño infantil, de como de Ajá. pasaporte. Ella se roba esa foto. Yo creo que ahí es donde ella decide que sí o sea, que sí va a soñar con él. No sé, siento que antes de eso, pues lo ve muy guapo, obviamente, lo ve wow. Y otra cosa que creo que es lo que le enamora a Leti es que la defiende ante su novia y la loca de la oxigenada, la defiende, obviamente porque le conviene, no porque le caiga bien, pero la defiende y eso es algo que solamente su papá ha hecho por ella, defenderla. Entonces, es como su lugar seguro, ¿no? Cuando un hombre la defiende, dice, ¿por qué me está defendiendo? Todos los hombres me rechazan, ¿por qué este me está defendiendo? Creo que ahí es donde ella dice, ay, qué lindo, y aparte lo guapo que es, que eso ya no se le puede quitar a Jaime tampoco nunca, pero es como, ay, qué lindo me está defendiendo, pero creo que ella decide soñar con él en el momento en que decide robarse la foto de don Fernando y dice, pues, ¿por qué no? Voy a soñar que soy el amor de su vida, ¿por qué no? Porque quizá lo más lógico para nosotros como público es que a lo mejor te hubieras enamorado de tu amigo, ¿no? Y que a lo mejor empataban un poquito más físicamente y no del jefe. No, incluso, no, pero yo estaba enamorada de George Clooney toda mi vida y nadie me ha dicho nada, pero pero no, toda mi vida de Robert Downey Jr., perdón, me equivoqué de novio. Pero fíjate que en la versión americana fue así como lo hicieron. El novio era el amigo feo y con el jefe nunca tuvo nada que ver. Y creo que por eso la historia no fue No, tan, no jaló. no jaló tanto. Es que sí jaló, pero no jaló lo que debería de haber jalado, porque a las mujeres nos gusta enamorarnos de imposibles. También nos gusta soñar con el George Clooney, con el Robert Downey Jr., que sí, con el Brad Pitt, ¿no? Y Ujú, entonces, ujú. y quieras o no, con el Jaime Camil. Entonces, de Sí, pronto, una bigotona se liga a Jaime Camil, nos da esperanza a todas de tener un Jaime Camil en nuestras vidas. po- porque además Leti se convirtió en aspiracional. Sí, ¿No? es que es una historia totalmente aspiracional, totalmente. Y creo que a todos nos gusta sentirnos así, ¿no? Y además, oye, qué regalazo también para el guapo, porque el guapo acabó con un mujerón, quieras o no, Sí, ¿no? O sí, sea, en todos acabó los sentidos. en todos los sentidos, acaba siendo un mujerón la Leti, ¿no? Y lo que crece y lo que madura y lo que le enseña. Porque creo que aquí lo importante es la relación entre don Fernando y Leti, porque don Fernando no tendría por qué haberla defendido. Sí le convenía, pero se pudo haber agarrado de Agustín Arana, bueno, del personaje de Agustín, de Omar, para seguir haciendo sus locuras como las había hecho hasta ese momento, Ujú. ¿no? Pero Sí, también él claro. se comporta con un caballero con ella desde el principio. Y eso es algo muy bonito, es una relación que hay mucho respeto desde el principio. Bueno, siempre se hablan de usted. Sí, 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 sí. Que digo, eso porque en Colombia igual la gente se habla mucho de usted, pero traerlo a México, que no era tan común, sí llamaba la atención. Sí fue una decisión que tomamos entre todos, diría yo, entre Rocio Campos, Sergio Jiménez, Jaime y yo. Decidimos seguir hablándonos de usted. Creo que era muy bonito que existiera esa línea de respeto, aunque sean unos besos maravillosos, pero que hubiera esa línea de respeto entre los dos,
creo que era muy romántico y muy bonito y por eso seguimos hablándonos de usted, Jaime y yo. ¿Se hablan de usted al día de hoy? No, o sea, en la novela. No, En la claro. novela, en la novela. Él y mi compadre y yo nos decimos cosas muy tremendas como para hablarnos de usted. Oye, pero en ese momento no eran compadres todavía. No, pues no, yo no tenía hijo, yo no tenía hija, o sea, más bien, no había nacido mi hija, ni soñábamos con ser papás, ni él ni yo. Aunque él ya anda con Heidi, con su mujer. Ah, mira. Él empieza telenovela andando con Heidi, luego truenan un rato y ya estoy quemando a mi compadre. Y luego ya regresaron, cosa que me dio mucho gusto, porque Jaime sin Heidi no. Sin Heidi no, por favor. No, no lo Y, queremos a Jaime sin Heidi. y nunca, ni de chavita, chavita, así que lo veías y dijeras, ay, pues sí, como. Claro, de chavita yo decía que, bueno, es que no, de muy chavita no, porque él era amigo de Luis Miguel. Y a mí el que me gustaba era Luis Miguel. Ah, bueno. Entonces, si tenía que escoger, iba a escoger a Luis Miguel. Pero ya después, un poquito más grande, sí me acuerdo que dije, oye, qué guapo, Jaime, cómo ha cambiado, porque nos conocemos desde que tenemos 5 años. Entonces dije, no, que sí, como qué guapo, Jaime, qué bárbaro, cuando sacó su disco y así dije, qué guapo. Y luego, el primer date que él tiene con su esposa fue en mi casa, en una fiesta en mi casa. ¿En serio? ¿En serio? Sí, no, por eso te digo, cuando a mí me dice Rosy, cuando a mí me dice Jaime que hable con Rosy, salí corriendo porque yo sabía que esa química no la iba yo a tener con nadie. Jaime y yo hemos tenido química y hemos sido amigos de toda nuestra vida. Sí, pues sí. Y yo creo que por el profesionalismo que como actriz tienes, yo creo que con cualquier actor hubiera quedado la novela muy bien. Pero cuando tienes además una amistad y tienes una química con alguien, pues ahí se nota y ahí está el resultado, ¿no? Sí, pero y es lo que platicábamos un poco en el episodio pasado. Creo que todos estábamos muy ubicados en nuestro papel y lo que teníamos que hacer. O sea, creo que, por ejemplo, todas estas miradas del principio de odio de Pati Navidad y yo, nos divertíamos mucho odiándonos, ¿sabes? Porque no había mala onda, porque realmente no existía esa mala onda, pero Pati y yo nos divertíamos mucho, yo haciéndole todas las caras de que me puso el tlacoyo bigotón, que creo que Sí. se fue Sergio Mayer, ¿eh? Creo que el que inició que me dijera el tlacoyo bigotón fue Sergio Mayer y se lo dijo a Pati, y Pati fue la que se lo copió y empezó a decir el tlacoyo bigotón. Porque eso no estaba escrito. Oye, pero aparte, es que Patty generaba muchas cosas, porque era la súper guapísima cuerpa, sasasazo, pero además, pues sí era como el cliché, ¿no? De la rubia tonta y pues así como de, ay, esta mujer. Pero ¿sabes qué? Es que es una gran actriz y Sí, maneja muy bien la comedia. Y entonces Patty se dejaba, ¿no? Dejaba que jugaras con ella, ¿no? Y ella además haciéndose la tonta, ¿no? Porque por supuesto que es una mujer inteligente y no es nada muy. tonta. Entonces ella, jugando este papel de me voy a hacer la tonta, te digo, todos estábamos jugando nuestros papeles muy bien y muy divertidos y no había mala onda y no había que si la envidia y no había que si ese papel era mío, ¿sabes? Entonces siento que por eso nos salían también las escenas de odiarnos y de pasarnos las mal, porque mira que la otra le hace todo a Leti desde el primer momento, le quiere robar la agenda, le quiere, ay, el informe, el famoso informe. El Sí, famoso informe que se lo quieren robar, bueno, que se lo roban. Roban. Incluso lo roban y están a punto de salirse con la suya, para poder correr a la Leti quiere renunciar, se arma un relajo. Oye, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que pasan muchas cosas muy rápido desde los primeros capítulos, ¿no? Es que yo creo que por eso te engancha. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí de lo que me acuerdo mucho, de esta famosa agenda, que bueno, hoy yo creo que ya las agendas ni siquiera se usan, ya todo es electrónico, ¿no? Pero, y digo, también ahí, pues como que ya nos marca de qué año estamos hablando, ¿no? Ya de hace 20 años. Pero de esta famosa agenda que tenía don Fernando, ahí creo que fue donde te declaraste ya de su lado totalmente, de yo te apoyo, yo te cubro, yo esto, yo lo otro, pero qué fuertes escenas. Ahí yo sí me ponían hasta nervioso por todo lo que representó el pleito con Marcia, todo lo que pasó ahí. ¿Cómo fue eso, Angélica? Ay, te vas a reír, pero muy divertido.
Fíjate, mientras nosotros estábamos así como público sufriendo y así, ay, pobrecita mujer, ustedes estaban riendo en serio. Claro, nosotros estábamos divirtiéndonos porque pues sabíamos que no era en serio y que no estaba pasando nada y que en esa agenda no había nada escrito. La agenda vacía. Así como te puedo decir que el diario sí lo escribía, y el diario, porque además se veía mientras estaba en la escena, estaba yo escribiendo. Muchas veces nada más hacía bolitas así, en el diario Leti, pero luego sí escribía lo que estaba diciendo. Bueno, mi voz en off, que no era la que lo estaba diciendo, me lo estaban diciendo por aquí y yo empezaba a escribirlo para que la cámara viera que sí estaba yo escribiendo lo que estaba yo pensando. Pero o lo que estaba yo diciendo, porque muchas veces sí lo decía, pero en esa agenda creo que se había puesto 3 cosas, era muchísimo. Como nunca se abría y nadie la veía, no estaba escrito nada. Muy pocas cositas, o sea, nada que ver, no había escrito absolutamente nada. Pero sí me acuerdo mucho lo penetrantes que eran los ojos de Marcia. Sí. Se me acuerdo que abría los ojos y me alzaba la ceja y yo decía, ay, Elizabeth, nunca te vayas a enojar conmigo en la vida real. No, pues ahora entendemos a Salinas, ¿no? Así como cuando hay pleito, pobre cuate, porque Pero sí se enojaba y se enojaba en serio. bueno, pero también era un personaje muy tóxico, ¿no? O Sí. sea, la Marcia también andarle ahí vigilando la agenda y con la secretaria, y o sea, es que es toxísimo. Una mujer muy tóxica, que así no es Elizabeth en la vida real tampoco. Entonces, digo, nada que ver, pero sí esos ojos, me acuerdo que sí. Yo me acuerdo que me tocaban escenas con Elizabeth que entraba al, al, a la bodega, pues, o sea, a mi oficina, Sí, no. a la posilga y sí cerraba la puerta, ¡pa! ¡Leti! Y yo decía, ¡ay! ¿Qué pasó? Con sus ojotes verdes así viéndome. ¡Ay, era muy divertido! Te digo que era muy divertido. Es que ahora sí nos cambiaste toda la historia, porque fíjate, de verdad que fue de las escenas más fuertes, porque le costó el trabajo, literalmente le costó el trabajo, que ya después te rescató don Fernando, ya fue otra cosa, pero en el momento, pues sí te corrieron. Por supuesto que me corrieron y por supuesto, fíjate que ahora que veo la novela porque mi hija la está empezando a ver, cosa muy chistosa, pero le gusta ver la novela. Entonces, ahora que la reveo, bueno, que la veo realmente porque nunca la vi la primera vez, veía yo cachitos solamente porque estábamos grabando y era muy difícil ponernos realmente una hora a ver la televisión, no teníamos tiempo. Pero ahora que la veo, bueno, sí, pobre Leti, pero también pobre Marcia. O sea, pobre mujer, la engañaron en su cara una y mil veces más y luego la otra secretaria haciéndole el paro al jefe. ¿Qué es eso? Horrible, pobre mujer. Digo, sí un poco tóxica la Marcia, pero de todas maneras, qué cosa más fea. No, O pero sea, aparte, fíjate, como cuando uno como hombre quiere hacer alguna cosa de estas, así te cuiden y así te digan, te estoy vigilando y te pongo policías y creo todo, que es ay, peor. cuando uno es mañoso, es mañoso. Y creo que es peor, fíjate. Creo que es Sí. peor cuando estás encima de alguien y le cuartas su libertad, se sienten encerrados y más lo hacen, ¿sabes? O sea, hombre o mujer, ¿eh? Creo Sí. que, creo que mientras más estés así, menos bonito es el asunto, ¿no? Entonces, sí, ya venían de una relación tóxica, pero creo que también el hecho de que don Fernando defienda tanto a Leti y que Leti defienda tanto a don Fernando es donde empieza el amor. Creo que es donde se empiezan a enamorar los dos sin saberlo. Ella, porque ella yo creo que, Leti, yo creo que, insisto, porque ella está a punto de renunciar, está a punto de irse, cuando todo, que le roban el informe y todo eso, está a punto de irse y no quiere volver a saber absolutamente nada de conceptos ni de don Fernando ni de nadie. O sea, ella está todavía soñando, está sabiendo que nunca va a pasar absolutamente nada con él. Todavía no es tan en serio, ¿no? Pero siento que cuando él la rescata, que le dice, no, no, regrese Leti, por favor, es donde ella sí se empieza a sentir especial. Cuando le dice a Leti, linda, que yo creo que era algo que Leti nunca había escuchado en su vida, ¿no?
No, y creo que al principio don Fernando no lo hace con la intención de enamorarla, lo hace porque está agradecido con ella. O sea, creo que esas almas conectan desde otros planos, ¿no? Vámonos a la magia un poco, pero creo que esas almas conectan desde otros planos, desde antes de darse cuenta realmente ellos que se están conectando. Porque, pues, Leti pudo haber llegado y haber mandado todo, ¿no? De decir, "Ay, esto no es para mí, yo no tengo que estar por qué compitiendo ni aguantando los gritos de una vieja tóxica y de otra ahí loca que me quiere quitar mi trabajo por un guapo. O sea, bye. Se pudo haber Claro. ido, es demasiado inteligente, pudo haber trabajado en otros lugares. Claro que le costaba trabajo agarrar chamba, pues por aquello de que no era tan guapa, ¿no? Pero pero creo que el aferrarse a don Fernando y que don Fernando se aferrara a ella, porque ahí el que tiene más culpa es él. Sí, pero por ejemplo, Leti se aferraba porque le llamaba la atención, le gustaba, pero él era mera conveniencia, él se aferraba porque sabía que tenía ahí al cerebro de la empresa. Pero al principio no lo nota al principio. Él cuando sabe que le robaron el CD y cuando le demuestra a Leti que ella fue la que hizo el reporte y entonces ya pone en ridículo a Alicia, porque él conoce a Alicia muy bien, es amiga de Es su novia. conoce y sabe que los 6 meses de finanzas no le sirvieron para nada, ¿no? Que por cierto, alguna vez la Ibero se enojó. Ah, era la náhuac, ¿no? ¿Era la náhuac o era la Ibero? Sí, No me acuerdo, no pero era la alguna vez náhuac. las 2 se enojó. Bueno, la el que fuera, pues, o sea, no las 2, pero la que decía creo que era Ibero, ¿no? O en la náhuac, no sé, pero bueno, era un chiste, pero tanto se dijo que llegó un momento en que nos pidieron que ya no lo dijéramos. ¿En serio? Sí, porque dijeron que estábamos quemando a la escuela y decíamos, pero pues es que no es contra la escuela, es contra esta mensa, ¿no? O Oiga, sea, aparte, pues, oye, obviamente más de estaba bien. por sí, que inventaba que había ido, porque pues seguramente no fue, ¿no? Pero Ay, no, pero no, sí, no. a lo largo de la telenovela llegó un momento en que nos dijeron que ya entonces ya nomás decía: "Yo estudié 6 meses de finanzas", y cortaban en ese momento, alguien la interrumpía o alguien decía algo, pero ya no podía decir en dónde. Eso sí, no me lo imaginaba, fíjate, porque en la versión de Colombia era la San Marino, ¿no? Que yo creo que eso debe ser una universidad muy cara, Debe de ser lo mismo, o la náhuatl o pero la lo ibero. dijeron hasta el final, ahí sí lo dijeron hasta el final. Y acá Aquí no, no, sí es cierto. aquí no, porque no lo agarraron a chiste. Pero no Ah, era en contra de la institución, era en contra de esta chava que se tenía que mencionar una eh, de las universidades más importantes. claro, claro, claro. Oye, y hace rato tú decías, es que don Fernando le decía linda a Leti, pero lo decía como en buen plan, como en plan de mi trabajadora. Sí, al principio sí. Yo creo Ajá, que al principio sí le dice: "Ay, gracias, Leti, qué linda. Qué linda, de qué buena onda". Lo que pero cuando Leti le decía, tan divino, ya lo decía con otra intención, ¿no? ¿O no? sí, pero insisto que era una cosa como, pues, yo te insisto, veo a Robert Downey Jr. y le puedo decir: "Ay, qué divino eres", pero no por eso le estoy tirando la onda, ¿sabes? Sí, claro, sí. Creo que era en ese rollo platónico, ¿no? Que ella voltea y dice: "Ay, tan divino". Y lo tiene cerca y por eso se vuelve leal y por eso no le quiere fallar, porque sí en el fondo está enamorada de él, pero sabe que es algo imposible, sabe que es algo que no va a llegar a ningún lado. Claro, claro, claro. Oye, y cuando te corren finalmente, que por aquella situación de la agenda y de todo eso, y don Fernando te salva y te dice, no, que regañe incluso a López, ¿te acuerdas que le puso su gritoniza y Le todo? pone su gritoniza, qué bonito se siente, ¿verdad? Qué bonito se siente cuando sale ganando pues la justicia, oye, porque era Sí, totalmente injusto lo que le habían hecho. sí, porque aparte, acuérdate que también tu papi en la serie de Don José José, don Erasmo, estaba con lo del carro nuevo. Ay, sí, mi Entonces, no podían quedarse sin ingresos, no podían quedarse sin dinero. Y cuando te corren, así, pues yo creo que para muchos sí fue así de, ¿y qué va a pasar ahora? Ya perdieron el carrito viejo y ahora ya también el carrito nuevo y sufrimos mucho. Y yo cuando le, también sufrí mucho. y cuando le pone la gritoniza a López, sí fue así como, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué pasa? Que
te digo, esta telenovela está escrita tan bien. Porque en el fondo sabes que Leti no se puede ir de la vida de don Fernando. En el fondo sabes que no la van a correr. En el fondo sabes que eso no puede suceder, pero lo quieres ver. Es como cuando ves estas películas de amor que ves y ves y ves y ves y ves y las puedes ver 1,000,000 de veces. Ya sabes lo que vas a pasar, pero te siguen emocionando porque están muy bien escritas. Y esta telenovela también con la adaptación de Palmira, que qué cosa, qué buena adaptación hizo al mundo mexicano. Pero es que está muy bien escrita, te digo. Te digo que cuando llega y le grita a López, uno dice, y es que, ¿sabes qué? Los actores a veces nos emocionamos igual pero no cuando lo grabamos, cuando lo leemos, porque acuérdate que a nosotros nos toca primero la leída y luego la actuada. Entonces, cuando te llegan los capítulos y los empiezas a leer, dices, wow, qué bonito está escrito, qué padre que me vaya a tocar interpretar esto. Y hay escenas que estás esperando que lleguen para poder hacerlas, para por fin poder interpretarlas, para poder grabarlas y que se queden ahí, ¿no? Entonces, son cosas bonitas que sí pasan muchísimo en estos capítulos, que sabes que al público le va a emocionar. Luego no sabemos qué tanto, ¿eh? Luego pensamos que menos y la gente se emociona más y eso todavía es más bonito. ¿Y no te pasa que de repente hacen alguna escena donde dicen, esta escena, uy, va a ser como la mejor de toda la novela y el público ni la pela? Y de repente hay otras escenas como que dices, pues vamos a hacerla porque es parte de, y son las icónicas y las que se quedan en la memoria de la gente. Sí, pero te estás adelantando mucho. Entonces ya no pregunté nada, ¿no? Te estás adelantando mucho porque hay una escena muy icónica de Ajá. esta telenovela que pasó mucho, mucho tiempo después y que fue una tortura grabarla. Pero eso no te lo puedo contar porque apenas No, estamos empezando la novela. no me lo cuentes y me lo cuentas cuando lleguemos en el momento. Oye, pero Leti cuando siente como que su corazoncito le late más fuerte por don Fernando y todo, ella intenta como, o sea, se resiste y cuando se encuentra a Román en la calle, a este vecino, acepta la invitación de uno de los amigos de Román para salir. ¿Te acuerdas? Pues sí, por supuesto, y la dejan bien plantada, pobrecita. Pero Ah, pues es que mi Leti hermosa. Lo que pasa es que ya con Román había una historia. Ya sí. con Román había algo ahí que habían salido, habían tenido algo que ver, entonces ella cree que pues, todavía tiene una esperanza, ¿no? De Sí. salir con él, pero la dejan más plantada que nada. Ay, no, pobre Leti. Creo que es lo que te digo, la historia está también escrita porque pues ves que ella también se da la oportunidad de salir y no con el jefe, sino con alguien de pues de su colonia, que puede ser que pase algo y al final es una burla, ¿no? Y una apuesta y bueno, no, la apuesta viene después, pero una burla para ella. Oye, Angélica, y dices que muchas de las cosas en las que te inspiraste para crear el personaje de Leti, muchas son personales, muchas fueron tuyas. ¿Alguna vez alguien te dejó plantada? Así que Por supuesto que no, sí. ¿cómo? Ese es un pecado, ¿cómo? Claro, por supuesto que sí, obvio, me dejaron ¿Podemos, plantadísima una, podemos varias. saberlo? Claro, Miguel Islas, el de Ragazzi. Sí, ¿verdad? Ragazzi, sí, varias veces me dejó plantada y yo lloraba amargamente. Fueron muchos años de llorar por él. ¿En Tenía serio? yo, claro, tenía yo como 14, 15 años y entonces me decía, oye, nos vamos a ver en tal lado. Ahora le va y no llegaba. Híjole. Mira, y también que me caía el Miguel Islas, ahora Ay, lo voy no, a... espérate, yo lo amo, ¿de qué hablas? No, o sea, el día de hoy es mi hermano. En ese momento sufrí muchísimo por él, pero te estoy hablando que yo tenía 15 años, 14, 15 años. Cuando fuimos novios, bueno, no fuimos novios, éramos como coqueteo y amigos porque él siempre me dejaba por otra novia. No, qué bárbaro. Sí, Guau. horrible. Sufrí muchísimo, fueron como 3 años de estar sufriendo ahí, horrible con él, pero sí, claro, me dejó plantada varias veces. Y cuando te tocó hacer esta escena que te deja plantado el Román, ¿sí te como que te acordaste de esto? ¿O ya? Claro, sí, Sí. no, sí, claro, uno se tiene que agarrar a veces de esas cosas,
de esas cosas se tiene que agarrar a veces. Digo, no exactamente del pobre de Miguel, que insisto, el día de hoy lo amo y es uno de mis amigos más cercanos que tengo y estoy muy orgullosa, por cierto, lo bien que le está yendo. Claro. Pero no, sí te tienes que agarrar de esas cosas y acordarte la chancla aplastada que te sentiste, ¿no? La cucaracha aplastada, ¿cómo te sentiste cuando te dejaron plantada? Wow, fíjate, eso sí no me lo, no, yo no me lo hubiera esperado, porque pues uno pensaría, wow, voy a salir con la Vale. No, hombre, pues hasta llego 2 días antes, ¿no? ¡Ay, qué belleza! No, fíjate que no. A mí siempre me dejaron por otra. Siempre. Una cosa muy, muy loca. Digo, ya cuando crecí me di cuenta que las otras hacían cosas que yo todavía no hacía. Entonces Ah, era lógico que me fueran a dejar. no, bueno, Pero en ahí ese entonces yo sufría como si fuera, bueno, imagínate. claro, claro. Oye, y en esos primeros episodios de La Fea, cuando Fernando coqueteaba con todas las modelos guapísimas, ¿aún así sentía esperanzas de que en algún momento se pudiera dar algo con él? Yo creo que no. O sea, yo creo que el sueño lo tenía, la fantasía la tenía de algún día yo voy a ser una de estas guapas que se va a poder besuquear a don Fernando. Pero en el fondo yo creo que decía, nah, eso no va a pasar jamás. Por eso cae tan redondita, porque tiene toda la esperanza, pero siente que eso no va a suceder, o sea, que es una ilusión. ¿Por qué? Porque ella es fea asumida. Ella sabe perfecto que es fea. Ella sabe perfecto que nunca la van a querer por su físico. Ella sabe perfecto que es talentosa, que tiene talento para su trabajo, pero ella es fea asumida, ella sabe dónde está parada. Entonces, siento que sí, obviamente tiene la fantasía, pero solamente se queda en fantasía, nada. Y, y de que don Erasmo la cuidara y la sobreprotegiera tanto, ¿le gustaba a Leti? Claro que no, por supuesto que no le gustaba. Y siento que le daba demasiado nervio a su papá, era todavía de esos papás autoritarios, pero te Sí. cuento un secreto. José José así era. ¿En José serio? José así era de celoso, no tan obviamente, ¿no? Obviamente en la fea mega exagerado, pero era muy celoso con su hija. Con Sarita era muy celoso. Era ¿Cómo? muy celoso con su hija. ¡Wow! O sea Sí, que sí tantito le actuaba, pero pues prácticamente era como en la vida real. le salía, me acuerdo que Sara y Sarita siempre nos decían, es que mi papá sí se pone celoso. Obviamente no al grado de don Erasmo, de ir a perseguirla a su oficina y de, obviamente Sí. no a ese grado, pues tampoco está loco José José, no para nada, pero sí era muy celoso con su hija. ¿Y qué Era muy dices? Por lo menos soy su hija de actuación nada más, ¿no? Porque fíjate que José, don Cheps, como le digo, por haberlo conocido toda la vida y era como le decíamos los amigos de Pepito, o sea, de su hijo, de José Joel. sí, Don Cheps conmigo sí se convirtió en alguien muy especial para mí, porque mi papi ya había fallecido. sí. Yo tuve dos papás que no fueron mis papás, pues, pero que Ujú. siempre me dijeron, puedes contar conmigo siempre y si necesitas un papá, aquí estoy. Uno de ellos es Jaime Camil, papá. Guau, Fíjate qué gracioso, sí. Y el otro fue José José. ¿en serio? Sí, y los dos se convirtieron en personas bien importantes en mi vida, en personas en las que sí en algún momento hablé o me refugié un poco por no tener a mi papá. Fueron dos personas bien especiales en mi vida, los dos. Qué chistoso. ¿Y quién iba a decir que ibas a tener a tu mami, de la vida real, también en la novela? ¿Y quién iba a decir que ibas a tener a tu papi, que no era en la vida real, pero que fue como tu papá, también en la novela? O sea, los dos. Incluso el día que yo anuncio que estoy embarazada, José José estaba de invitado en Parodiando. Y mi mamá llegó a darme unas flores. Y las fotos que hay de yo anunciando que estoy embarazada, estamos los tres ¡Guau! abrazándonos. Y la verdad es que don Cheps fue como un tío siempre. O sea, yo me acuerdo de José José de toda mi vida. De siempre me acuerdo de él. Desde chiquita que me llevaban a los cumpleaños de Pepito. Pepe y yo somos de la misma edad, nos llevamos 2 semanas, nada más. Y crecimos juntos casi. Entonces, ir a su casa, te digo, José José fue
siempre estuvo ahí, parte de mi familia siempre. Entonces el hecho de que interpretara a mi papá, nunca me sentí nunca me sentí como en casa siempre. Esa casa de Leti, entonces, ¿era realmente tu casa? Pues ahí estaba tu mamá, estaba tu papá. Sí, ¿No? la verdad que sí era sentirme en familia, sí era sentirme en familia, sí era llegar y estar ahí. Obviamente mi mamá cocinaba mejor que las cosas que ponían, pero cocina mejor mi mami, pero sí era sentirme en casa. Te digo, Luis Manuel se volvió hermano mío desde el día 1 Wow. y José, Don Cheps, es que no le puedo decir José, Don Cheps para mí pues era un tío, siempre estuvo ahí, que después de esta telenovela fue que me dijo, yo aquí está tu papá, para lo que quieras. Y le dije, me parece perfecto, estás más que adoptado. Y además no sabes lo chistoso que era, no sabes el sentido del humor. Siempre te estaba contando un chiste, siempre estaba de buen humor, te contaba una anécdota. Ay, era muy chistoso estar con José José. Era maravilloso poder convivir con él y que esas escenas se hayan quedado plasmadas ahí. Es hermoso. Qué padre. Oye, Angélica, pues mira, estamos arrancando prácticamente con la historia. Apenas estamos empezando con los primeros capítulos. ¿Te parece bien si la siguiente semana nos platicas qué pasó después de que corren a Leti, de que Fernando te salva, te rescata, y cómo es este regreso prácticamente a la empresa y todo el desarrollo que se va dando pues del personaje de Leti y de todos los demás compañeros con los que tuviste que convivir dentro de esta empresa? ¿Te parece? Me parece más que perfecto. Pues los invitamos a que por favor nos sigan acompañando en estos episodios de La Suerte de la Fea. Recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo y les platicaremos. Bueno, Angeliquita nos platicará justamente de todas las experiencias, de todas las anécdotas que vivió en la grabación de esta serie telenovela, la más exitosa en la historia de la televisión mexicana. Muchísimas gracias, Angeliquita. Gracias a ti, besos enormes. La Suerte de la Fea, todas la desean. Con Angélica Vale, el podcast.